Arica y Parinacota posee una posición geográfica privilegiada. Estamos enclavados en el corazón de América, pero además tenemos una historia patrimonial riquísima, de más de 10.000 años de poblamiento ininterrumpido, en donde hombres y mujeres han transitado desde la región andina, los valles, el desierto y la costa. Les invitamos a un viaje a conocer parte de esta historia patrimonial de Arica y Parinacota. La cultura chinchorro surge en las costas de estas tierras desérticas como una de las más tempranas de América del Sur y posee un valor arqueológico único a nivel universal. Poseen un arte particular de momificación artificial de sus cuerpos, que es el más antiguo del mundo. Su tradición mortuoria se extiende por 8.000 años y su arte de momificación se desarrolla 3.000 años antes que Tutankamón, por lo que se conoce hoy como el arte de momificación artificial más antiguo del mundo. Es un tratamiento muy elaborado de los cuerpos y lo que es sumamente intrigante, sobre todo que es una población o son grupos humanos muy tempranos, y eso es lo que lo hace especial a Chinchorro. Su organización social se caracteriza por ser grupos de pescadores-recolectores que tenían una estructura social simple y a su vez poseían una estructura ideológica compleja que demostraron al preparar artificialmente los cuerpos momificados. Este arte de momificación no era realizado solo en un tránsito para la otra vida, sino que formaba parte del mundo de los seres vivos. De ahí las expresiones de vida en sus ojos o la boca abierta, honrando a todos sus miembros, niños, jóvenes, adultos e incluso los fetos. Esta sociedad temprana evidencia un desarrollo espiritual y social avanzado que fue inmortalizado a través del arte y ha perdurado hasta nuestros días. Con el correr del tiempo la momificación desaparece, comienzan obviamente o continúan algunos procesos de ocupar los diferentes espacios, tanto de la costa como de las cabeceras de los ríos y después de los valles. Sin embargo, todo esto son procesos dinámicos, no son poblaciones aisladas. Y así también tenemos influencia de culturas que provienen del altiplano, como en el caso de Tiahuanaco, más o menos como en el 500 después de Cristo hasta el 1000 después de Cristo. Y esto ya representan poblaciones que tienen su origen nuclear cerca del lago Titicaca y que expanden sus horizontes, tanto políticos como comerciales o ideológicos, hacia otras zonas. Y en este caso serían los valles de Arica o los valles aledaños de Arica. Entre los años 500 y 1000 después de Cristo se expandirá en nuestro territorio la cultura tihuanaco, desde el altiplano andino, actual Bolivia, hacia el 800 después de Cristo. El área de influencia de Tihuanaco se expande al actual sur peruano y norte chileno, prácticamente en toda el área centro-sur andina, influyendo con su esplendor y sus nuevas tecnologías, expresadas en la agricultura, los tejidos y la artesanía con figuras de animales y humanas, a todo el territorio actual de la región. La cultura tihuanaco aportará una nueva visión cosmogónica en las culturas y pueblos que se desarrollarán en la región, compartiendo con las poblaciones locales el territorio donde quedan hasta hoy huellas visibles del paso de las caravanas de llamas. Si lo vamos viendo desde un punto de vista evolutivo, una evolución cultural, vemos que estas poblaciones
que habitaron toda esta área de Arica y sus regiones aledañas van sufriendo también procesos de transformación en el tiempo. Van cambiando las personas, también van cambiando las influencias culturales e ideológicas, y así hacia el 1000 y hasta el 1400 más o menos después de Cristo tenemos lo que se ha denominado los desarrollos regionales o la cultura arica. Entre los años 1000 y 1400 después de Cristo, florece la denominada cultura arica en el sector de los valles occidentales, principalmente en Azapa y Camarones. Son básicamente pequeñas jefaturas o cacicazgos que se van nucleando y tienen ya un control de diferentes partes del territorio. Y claro, se van diferenciando de acuerdo a donde viven estas poblaciones, es lo que de repente se denomina el desarrollo regional o se denomina gentilar o San Miguel, de acuerdo a la cerámica, los diseños que tengan en la textilería, en sus patrones ideológicos también, que al final son plasmados en la cerámica, por ejemplo. Tenían una economía mixta, con recursos de distintos pisos ecológicos de los Andes, y mantenían contacto con grupos del altiplano. Los arica se caracterizaron por vivir en aldeas. Mantuvieron cultivos en terrazas con canales de riego. Explotaron recursos del mar, utilizando balsas para pesca en aguas profundas. E incluso usaron el guano de aves marinas como fertilizante agrícola. Los ricos ajuares funerarios en entierros con enfardados de las poblaciones locales denotan una sociedad compleja y organizada mediante caciques o curacas locales a la llegada del Inca, y que se prolonga hasta tiempos coloniales. Tenemos las culturas actuales, digamos, que todavía están presentes en esta zona, como son la cultura quechua y la cultura aymara, ¿ya? Y son un poco entonces la continuidad por un lado, digamos, de poblaciones ancestrales, y por otro lado también a veces se postula que son poblaciones más recientes que llegan a ocupar esta zona, digamos. Muchas de esas cosas todavía se debaten, digamos, hasta qué punto son continuidades ancestrales o son poblaciones nuevas que van llegando a esta área. Posterior a la decadencia de Tiwanaku, alrededor de los 1100 a 1400, surgirán también en el altiplano andino otras sociedades o culturas políticamente organizadas, tales como canchas, canas, collas, lupacas, pacajes, carangas, quillacas, charcas, soras, chichas, caracaras y lacas. Pequeños reinos o señoríos desplazados desde el altiplano a los valles y que se desenvuelven en ayllus o grupos con una descendencia común. De este modo fueron desarrollando una economía mixta a través de pisos ecológicos que articulan la agricultura de los valles con la caza, pesca y recolección marítima del litoral, y en el altiplano el ganado camélido, que proporciona carne, lana y transporte. La diversidad étnica de los señoríos altiplánicos y de otros grupos durante los desarrollos regionales se corresponde con la aparición en costa, valles y altiplano de lenguas como el aymara y otras como el uro, puquina y camanchaca, y posiblemente el cole. En la sierra, en este periodo, se vive un dinámico proceso de interacción. Ciertos sectores ubicados estratégicamente en las cabeceras o en los cursos de los valles, como por ejemplo Cozpa, Belén y Socoroma, manifestarán un manejo local serrano que podría haber conformado un importante eje de intercambio entre la costa, el altiplano
y la cuenca amazónica. En la actualidad, el pueblo aymara es uno de 9 etnias reconocidas en Chile por la ley indígena número 19.253 de 1993, a la cual se incorporan en el 2006 los diaguita, y posee una gran presencia e influencia cultural, económica, social y política en la región. En forma coincidente a la etapa de esplendor de los señoríos regionales, más al norte, en el área del Cusco, se conforma el Imperio Inca, cuya expansión se consolida a partir de la segunda mitad del siglo XV, mediante una hegemonía panandina que pasa por el actual territorio de Arica y Parinacota. La estrategia cultural de expansión política del Imperio Inca fue tan eficiente que en el año 1470 controlaban miles de kilómetros desde el norte de la actual República del Ecuador hasta el río Maule, en el sur de Chile. La expansión del Imperio Inca terminó con las autonomías de las culturas regionales y su cultura aportó con nuevas formas de regadío, labranza, telares, artesanía y cerámicas. La diversidad de pueblos que estaban bajo el dominio inca y sus pugnas por los tributos que pagaban al imperio serían una de las bases que utilizarían los españoles en la colonia para presentarse frente a algunos pueblos de esta región como liberadores del Imperio Inca. El primer impacto que trae como consecuencia la llegada de los españoles este sincretismo que se produce justamente porque los españoles sin duda que pasan a ser la cultura dominante, imponen su religión justamente a los pueblos de la región, y los pueblos de la región por supuesto tienen que tratar también de mantener las tradiciones ancestrales, y acá se produce ese sincretismo que nosotros lo podemos percibir hasta hoy día cuando nosotros viajamos al interior, vamos a ver las fiestas en las cuales claramente se mezclan elementos de las culturas originarias a lo que son las tradiciones cristianas probablemente tal. La colonia traerá también aparejado un posicionamiento estratégico de Arica. El 26 de julio de 1533, el Inca Atahualpa es ahorcado por los españoles. Administrativamente, el actual territorio regional será parte del corregimiento de Arica, dependiente del Virreinato del Perú. Este hecho provocará un reordenamiento político, administrativo y cultural en todo el territorio de Arica y Parinacota, donde los antiguos caciques incas serán perseguidos por los españoles y en su reemplazo serán ubicados caciques que pertenecían a la cultura aymara, que antes eran dominados por los incas. Por las tierras de Arica y Parinacota pasaron las tropas españolas, rumbo a la conquista de Chile. 25 de abril de 1541. El español Lucas Martínez de Vegaso funda la villa de San Marcos de Arica. 1545. El indígena Diego Hualpa descubre las minas de plata de Potosí. Comienza la explotación del mineral que se trasladará del puerto de Arica a las arcas españolas. 1570. Felipe II, rey de España, le confiere a Arica el título de ciudad. 1657. Felipe IV y el virrey del Perú, Luis Enríquez de Guzmán, conde de Alba del Este, protocolizan el emblema o escudo de armas de la ciudad de San Marcos de Arica. 1650 a 1750. Comienza el acoso de los piratas y corsarios a las costas ariqueñas, principalmente ingleses y holandeses, que se enfrentarán al poderío naval y al imperio español. 9 de febrero de 1681, las milicias ciudadanas y la población de Arica repelen y derrotan a los corsarios ingleses, encabezados por Sharp y Whiting, dando muerte a este último y más de una veintena de piratas. Los mismos piratas, 3 meses antes, habían saqueado La Serena y Coquimbo. 1783. Producto de la rebelión de Tupac Amaru II,
se formará en Arica el primer regimiento, que se denominará Dragones de Arica. Los conquistadores españoles impulsaron en la colonia uno de los negocios más viles que recuerde la humanidad: el esclavismo. Miles y miles de esclavos provenientes de África llegaron con los conquistadores durante la colonia. En el valle de Utah y en Azapa, los esclavistas desarrollaron los nurseries, que eran una suerte de criaderos de esclavos africanos que eran vendidos en Chile a grandes sumas. Los descendientes de aquellos esclavos africanos, los afrodescendientes, constituirían el número mayor de la población ariqueña hasta fines del siglo XVIII. En un periodo más reciente, estas tierras recibirán el aporte de los migrantes europeos, croatas, italianos, franceses, orientales, chinos y japoneses, que dotarán de colorido a Arica y Parinacota. Los trajineros, antiguos cargadores de plata, serán los grandes difusores de los hechos precursores de la independencia que estremecen nuestra región. La estrategia independentista, definida por el general José de San Martín y Bernardo O'Higgins, que consistía en formar el ejército de los Andes, cruzar la cordillera, liberar a Chile y formar un ejército libertador del Perú que enfrentaría a los españoles en Lima, pondrá a la región de Arica y Parinacota en el centro de la lucha por la independencia. Arica será escenario de las batallas por la independencia y tendrá particular relevancia para la liberación de Lima. San Martín desarrollará 3 frentes para liberar a Lima: el de la sierra al norte de Lima, el de Pisco, que cortaba las comunicaciones con Lima, y el denominado de Intermedios, comandado por el teniente coronel inglés Miller, quien después sería mariscal del Perú y que hasta hoy será el símbolo de la infantería de marina de la Armada de Chile. En mayo de 1821, Miller y el batallón número 4 de Chile, o cuarto de línea, actual regimiento Rancagua de Arica, entran a Tacna entre los vítores de la población, que recibe a los independentistas con entusiasmo. En el mismo mes, las tropas de Miller se enfrentarán con las tropas realistas españolas a la entrada del Valle de Azapa, derrotándolas. Se sucederán diversas batallas emblemáticas en Locumba, Moquegua, Torata y Mirabe, donde por la acción heroica de los independentistas, el general San Martín le otorga una distinción al cuarto de línea, caracterizándolos como los Bravos de Mirabe. Después de las diversas batallas, comienza una persecución de los realistas a las tropas independentistas que regresarán a Arica, perseguidas por más de 1.400 soldados españoles realistas. El 22 de julio saldría Miller y el cuarto de línea de la bahía de Arica con rumbo a Pisco. 6 días después, el general San Martín proclamaría la independencia del Perú y consolidaría la independencia de Chile. En 1868 y 1877, las costas ariqueñas se vieron sacudidas por un terremoto y posteriormente un maremoto que prácticamente destruyó la ciudad en 2 oportunidades. El coronel Balta encomienda al ministro de Hacienda desarrollar un plan para la reconstrucción de Arica. Este consideró el rediseño urbanístico y la ejecución de importantes obras públicas. Este plan de reconstrucción
comenzó a ejecutarse en 1871, adjudicándose el contrato de construcción la firma de Gustavo Eiffel. Así, en diciembre de ese año se empieza a construir el edificio de la aduana. En el caso de la iglesia de San Marcos de Arica, el templo se dirigía originalmente a Ancón, cerca de Lima, siendo redestinado a Arica por el presidente Balta. De estilo gótico, fue construido íntegramente de fierro colado por la firma de Gustavo Eiffel. En 1879, y a partir de la disputa de las riquezas del salitre, Chile entrará en guerra con las repúblicas de Bolivia y Perú. Posterior a la batalla de Tacna, que enfrentarán a las fuerzas del Perú y Chile en un combate que se desplegará enormes recursos bélicos, el ejército y la marina chilena sitiarán a la ciudad de Arica. Y se desarrollará el 7 de junio de 1880 la batalla que se conoce con el nombre de Asalto y Toma del Morro de Arica. En la batalla morirán, junto a cientos de soldados chilenos y peruanos, el héroe chileno, comandante del cuarto de línea, teniente coronel José San Martín, y el defensor del Morro, el héroe peruano, coronel Francisco Bolognesi. En 1953, y a partir de la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, se producirá un giro en la lógica de defensa que privilegiaba el enclave y posicionamiento militar por una lógica de integración interregional que pone énfasis en el desarrollo armónico nacional integrado y las materias de defensa. Carlos Ibáñez del Campo, en su doble rol de presidente de la República y jefe de las Fuerzas Armadas, le otorga un giro a la lógica de enclave, comenzando a sustituirla por una lógica de integración y desarrollo. La creación del Puerto Libre en 1953 será un primer paso activador de la economía regional, que sin embargo es contradictorio al modelo de desarrollo nacional impulsado en el resto de Chile a partir de los años 30, que se caracteriza por la sustitución de importaciones, la industrialización, la creación de universidades y la mano de obra calificada. La lógica de integración y desarrollo impuesta por Ibáñez en el departamento de Arica se acentuará con la integración definitiva de este al desarrollo nacional. Desde 1958 a 1973, el departamento de Arica se conectará al desarrollo nacional vigente, caracterizado por la industrialización, y desde 1965 a 1973 creará una infraestructura industrial potente que la llevará a ser el departamento y la ciudad de Chile con mayores índices de desarrollo y crecimiento industrial. La industria ariqueña en los rubros automotriz, electrónico, pesquero y turístico alcanzarán los primeros indicadores de desarrollo del país. Y la industria textil se ubicó en el segundo lugar. Este periodo de esplendor de desarrollo de Arica no solo será en el sector industrial, sino tendrá un crecimiento armónico en el conjunto de los sectores de la economía, agricultura, comercio y servicios. También en el desarrollo de la educación con la creación en Arica de las primeras universidades. En el incremento y creación de nuevos colegios y liceos. La ampliación del Hospital Juan Noé y en el propio desarrollo urbano de la ciudad, con obras que aún permanecen. Puerto Libre fue un hecho relevante en términos de abrir el comercio, de que llegara mucha gente, se vendieran muchas cosas, pero en términos de desarrollo ya sustentable en el tiempo, sin duda que del Puerto Libre no era una cosa muy sustentable. Por eso que Carlos Ibáñez, antes de dejar el poder, ideó esta idea de Junta de Adelanto que tenía justamente un desarrollo sustentable mucho mayor en el tiempo. La creación, el 30 de octubre de 1958, de la Junta de Adelanto de Arica, que respondía al clamor de los antiguos dirigentes regionales del departamento de Arica, impulsada por Carlos Ibáñez del Campo,
dotó al departamento de un instrumento descentralizador eficiente, efectivo y eficaz para impulsar los planes de desarrollo regional. La Junta de Adelanto de Arica poseía varias características de los gobiernos regionales, tales como desarrollar de manera autónoma una estrategia de desarrollo que orientara el rumbo de progreso del departamento de Arica. La confección de dichas estrategias por la Junta de Adelanto de Arica permitieron consensuar en la población un sentido de desarrollo que se pudo palpar en diversas obras y progresos que incidieron favorablemente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Había una gran cantidad de la mayoría de vehículos. Bueno, estaba la General Motors, que se fue hace poco, pero estaba Citroën, estaba Renault, había una serie de empresas que hoy día ya no existen, pero existía también, por ejemplo, la construcción de una serie de otros artefactos eléctricos, por ejemplo, los tocadiscos, radios, televisores, o los televisores Foloco. Estaba la empresa de televisores Foloco. Es decir, realmente si uno conversa con gente que vivió en la época del 60 en Arica, dice que realmente la zona industrial, lo que hoy día en la calle Santa María, la avenida Santa María, es una zona bullante todo el día, de noche. La cantidad de gente que se movía era espectacular. Sin embargo, la Junta de Adelanto de Arica poseía también otras características que hoy son demandadas de distintos movimientos regionales en Chile, tales como que sus consejeros eran electos y nominados por actores diversos de la ciudadanía. Y por otro lado, parte de los impuestos generados en el antiguo departamento de Arica quedaban para la región. Estas consideraciones permiten afirmar que la Junta de Adelanto de Arica es la experiencia de descentralización más avanzada del Estado chileno en el siglo XX y lo que va del XXI, y permite entender las raíces de un movimiento regional. Gestiones empecinadas y por ello exitosas fueron las realizadas por los dirigentes ariqueños para conseguir la subsede de la Copa Mundial de Fútbol de 1962. El respaldo llegó del presidente del comité organizador, Carlos Dittborn, quien simpatizó con la apuesta de Arica, que se transformó en subsede. El corolario de este evento llega el 10 de junio, cuando Chile triunfa sobre Rusia, en partido disputado en Carlos Dittborn ante 20.549 espectadores, provocando un inolvidable carnaval. Todo este proceso de desarrollo espectacular, bueno, termina, justamente hay un hecho muy importante, lo que es el golpe militar en el año 73. El gobierno militar tiene políticas diferentes. En su momento se plantea que ante un eventual conflicto con el Perú, porque justamente en los 70 hay bastantes tensiones con el Perú, se piensa que Arica no es defendible, por lo tanto la frontera la plantean en Camarones, y por lo tanto lo que hay que fortalecer es Iquique. Y de ahí que se crea la zona franca en Iquique en el 78, y Arica entra en un proceso a partir de ese momento, en un proceso de decaimiento, que se va a ver reforzado después de los 80, cuando se crea la zona franca en Tacna, y Arica queda entre medio de dos zonas francas, por lo tanto, con una posibilidad de desarrollo bastante incierto. Uno de los temas que había quedado pendiente del Tratado de Paz de Ancón entre Chile y Perú era la construcción de un símbolo de paz. El morro es el símbolo de la ciudad y aquí se instaló el Cristo de la Concordia. Es una escultura de unos 11 metros de altura por 9,2 de ancho, fundida con 15 toneladas de bronce. Fue diseñada por el artista chileno Raúl Valdivieso. Fue fundida en Madrid y traído a Arica en 1987. Sin embargo, no se la emplazó en su lugar actual hasta 1999.
Finalmente, el Cristo, con sus brazos extendidos en cruz, fue instalado mirando al Océano Pacífico. El impulso de la ley de creación de la nueva región de Arica y Parinacota comenzó en el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar y fue promulgada en Arica por la presidente Michelle Bachelet el 23 de marzo de 2007. La constitución formal de la región se inició el 7 de octubre de 2007 con la formación del gobierno regional de Arica y Parinacota, abriendo una nueva etapa de descentralización en la región. En el caso de Arica, entonces, lo que vemos es un proceso continuo de 10.000 años de ocupación de estos oasis, tanto de la costa, de los valles, como del altiplano. Y hoy entonces tenemos una población en Arica que tiene también influencia de muchas culturas, no tan solo de los chinchorros, por decir un caso, a través de los genes que se van propagando en el tiempo, o de Tiahuanaco que fueron quedando en el tiempo, o de los desarrollos locales, sino que también se van agregando otros grupos culturales más tardíos, como es el caso de las poblaciones aymara, como es el caso de las poblaciones quechua, y obviamente todas las otras poblaciones que han ido llegando a estos oasis acá en el desierto de Atacama, los italianos, los franceses, las poblaciones de chinos que llegaron a esta zona, etcétera, etcétera, ¿no? Que se va produciendo esta mezcla que hoy le da cierto sentido a lo que llamamos ser ariqueño, ser nortino, ¿no? Con todos estos otros fenómenos que obviamente también se van agregando más tardíamente, históricamente, como son los pampinos, como el periodo relacionado con las salitreras, o como son los conflictos que también han surgido en esta zona, y todo eso, esto se va produciendo una población que por un lado es multiétnica y es multicultural, pero ese componente étnico y multicultural tiene sus raíces 10.000 años atrás.